Muy buenos días, compañeros, maestro Pepe. Mi nombre es Ulises Benjamín Zárate Jiménez, de primer semestre de la licenciatura en Pedagogía, y el día de hoy les hablaré un poco sobre la filosofía y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Ronseca, cerca de Aquino, en el año de 1225, en el seno de una familia numerosa y humilde y noble. Sus padres eran descendientes de los condes de Aquino y su madre hija de los condes de Tate y Chieti. Santo Tomás de Aquino recibió su primera educación a los 5 años al entrar a la abadía de Monteseco. Algunos de sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Nápoles durante los años de 1239 a 1245 y en la Universidad de París del año de 1245 al año de 1248. Él fue alumno de San Alberto Magno, quien fue un fraile dominico el cual pertenecía a la orden donde estaba Santo Tomás de Aquino. En el año de 1256 es nombrado magíster. Él muere a la edad de 48 o 49 años en el año de 1274, cuando se dirigía a Nápoles, el cual iba a participar en el concilio convocado por el Papa Gregorio X. Uno de los aspectos importantes para entender la filosofía y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino es la recepción aristotélica, el cual Santo Tomás de Aquino tomó un papel fundamental en dicha recepción, ya que él es el encargado de cristianizar el pensamiento aristotélico. A esta rama del pensamiento de Santo Tomás de Aquino se le conoce como aristotélica tomista, ya que es una combinación del pensamiento y de ideas del filósofo griego Aristóteles con las del teólogo y filósofo Santo Tomás de Aquino. Aristóteles tuvo una influencia grande en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, el cual se vio reflejado en algunas de sus teorías, como es la metafísica, la ética, la lógica, la política, y de igual manera dentro de la teología y en la síntesis. Algunos de los puntos importantes a rescatar dentro del pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino es la fe y la razón, ya que para él simbolizaban una unión entre ambas, ya que decía que la fe no era
no era completa, no se podía entender completamente si no existía la razón, sino que estas dos eran complementarias, ya que la razón era la herramienta para entender la fe y la fe era el complemento para poder entender la razón. Y esto lo basaba en el fundamento, esto se fundamenta con lo que decía Santo Tomás, que la razón humana puede hacer que podamos descubrir la existencia de Dios, y el cual la fe era la revelación divina para poder entender la razón humana. Y este pensamiento ha sido de mucha importancia, ya que a lo largo de los años muchos santos padres, muchos papas, muchos obispos de la Iglesia Católica han tomado este pensamiento de fe y la razón. Y uno de los más actuales escritores sobre este tema, sobre la fe y la razón, fue el Papa Juan Pablo II, un gran filósofo y teólogo, cuando escribió la carta encíclica Fides et Ratio en el año de 1998, el cual explica de manera concreta cuál es la relación entre la fe y la razón, según lo que había dicho Santo Tomás de Aquino, y cómo la fe y la razón en la actualidad son importantes y son complementarias. Para uno de los temas también importantes dentro de la filosofía y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino es la metafísica, ya que la metafísica tomista, la metafísica que explica Santo Tomás de Aquino, procede o es originalmente de la filosofía de Aristóteles. De igual manera, hay elementos que vienen de San Agustín de Hipona y de Platón y de la filosofía árabe. Para Santo Tomás de Aquino, la metafísica simboliza lo mismo que era para Aristóteles, la ciencia entre el ente y en cuanto al ente, el cual se encarga la metafísica de estudiar la naturaleza de la realidad y la existencia de cada ser. Al igual que Aristóteles, para Santo Tomás de Aquino aceptará las teorías de las cuatro causas, la teoría de la circunstancia y la teoría del acto y la potencia. Para lo cual, dentro de la teoría de las causas, él acepta las cuatro causas: la causa material, aquello que lo ha hecho una cosa, la causa formal y lo que lo lleva a ser una cosa, las cuales se caracterizan como la causa material por la materia por la cual está hecho algo, la formal, la cual es la esencia de ese algo, la causa eficiente, lo que produce un cambio en ese algo, y en la causa final, la cual es el propósito o el fin para lo que fue creado. De igual manera, para la teoría de las sustancias, para Santo Tomás de Aquino, es la postulación de la sustancia, de aquello que existe por sí mismo y es el fundamento de las demás cosas. Y la teoría del acto y la potencia es el entender el cambio y la realidad de ese ente o de ese algo. También uno de los aportes que hizo Santo Tomás de Aquino fue en la teología. Recordemos que Santo Tomás de Aquino era fraile dominico, entonces la teología era importante dentro de la formación para los religiosos dominicos, y como él, que era sacerdote. Dentro de una de las aportes que hizo Santo Tomás para la teología fue el enfoque que le da a la
razón y a la fe, para poder entender o comprender la verdad de Dios. Se debe de entender primero la filosofía y de ahí se va a poder entender la teología sobre la existencia y sobre las cosas de Dios. Santo Tomás de Aquino también realizó grandes aportes para la antropología, la psicología, el conocimiento, la ética, la política y sobre todo el pensamiento que realizó dentro de la filosofía, que fue la fe y la razón, el cual fueron su fuerte, haciendo justamente también su escrito más famoso, que fue la Suma Teológica, en la cual realzaba mucho este pensamiento que tomó de Aristóteles, el cual era qué tan importante era la razón, que sería el conocimiento de la verdad, y sobre la fe, que era el conocimiento sobre Dios. Esto sería todo, compañeros. Maestro Pepe, les agradezco su atención y que tengan todos un bonito día.